Buenas noches a todos los asistentes. Buenas noches a nuestro expositor del día de hoy, doctor Jorge Gaitán. Siendo las 8:05 de la noche, daremos comienzo al cuarto webinar en del proyecto. Este tiene como tema brecha de productividad, mapas mentales. Nuestro conferencista invitado, a quien le damos un fraternal saludo y de antemano un agradecimiento por su tiempo, compartir sus conocimientos, es el doctor Jorge Gaitán, a quien le cedo la palabra en este momento para comenzar la sesión. Perfecto, muy buenas noches a todos. Por una parte, agradezco mucho la invitación. Y por otra, pues esto es parte de una tarea digamos, de reflexión colectiva entre muchas personas. De manera que es interesante recoger todo el feedback y las reacciones que vayan surgiendo. Ya veo aquí que hay 10 personas conectadas y seguramente en un momento van a llegar las demás. Entonces comencemos. Voy a compartir la pantalla. Vamos a ver. Voy a volverlo a hacer porque algo no me funciona. Ahí sí. Perfecto. Quería confirmar, ¿estamos en la misma página? Sí, señor. Bueno, perfecto. Entonces vamos a hablar de un tema un poco exótico para una especialización en gerencia de proyectos, en project management. Aparentemente, yo espero que al final los convenza de que enfoque. Pero por ahora vamos a avanzar, voy a tratar de ir muy rápido y ganar todo el tiempo que podamos. Me presento muy rápido, simplemente quería contar pues que soy de formación básicamente ingeniero, pero también un poco exótico porque he trabajado en temas de antropología, administración pública y de economía. La experiencia profesional también ha sido muy variada. Me tocó ser investigador en un centro de pensamiento que es de desarrollo, una época donde era muy influyente, más que ahora, diría yo. Estuve como asesor de la dirección del DNP y trabajando en la coordinación del COMPES, fue una época también muy interesante. Y después de las cosas raras que me han pasado es que viví un poco más de 12 años en Francia con unas experiencias muy particulares. Trabajé con la Unión Europea, me formaron allá en una escuela especial de altos funcionarios, bueno. Y experiencia académica, he sido profesor por muchos años de distintas materias y yo diría que mi campo central es la estrategia, pero combinada desde el abordaje avanzadas gracias justamente a cambio tecnológico de los computadores que ahora sí permiten hacer con facilidad modelación dinámica de sistemas para gestión, es decir, gerencia y evaluación de proyectos de inversión. Bueno, estaba en los Andes, en el Externado, en el CESA y en otras partes. Yo quería mostrarles primero esto. Esto aparece generalmente como la definición del Foro Económico Mundial de qué es lo que llaman competitividad. Y para ello la competitividad es pues todo un conjunto tanto de instituciones, políticas y factores como tales, factores económicos, que determinan el nivel de productividad de un país. Entonces hay una conexión entre competitividad
y el nivel de productividad. A veces hay una confusión, se habla desde hace 25 años en Colombia de competitividad y productividad como si fuera un combo, y no es combo, son cosas muy distintas, vamos a ver. El nivel de productividad, a su turno, define o establece el nivel de prosperidad que puede alcanzar una sociedad, una economía. Y a su vez, el nivel de productividad también determina las tasas de interés que se pueden obtener en las inversiones en esa economía. Este es un tema financiero clave. Y a su turno, lo que se llama los impulsadores, los drivers fundamentales del crecimiento económico, de las tasas de crecimiento. Entonces, la productividad es el corazón de la economía, en otras palabras. Y entre más competitiva es una sociedad, una economía, puede crecer más rápido, simplemente. Todo eso es una declaración de creencias. Y el Foro Económico Mundial, pues obviamente hay muchos economistas, y en realidad detrás de esto lo que estamos hablando es de creencias y de modelos mentales de economistas, a los que yo no les creo tanto. Pero miremos una cosa interesante, miren, les muestro esto. Si uno pudiera hacer como unos Juegos Olímpicos de la competitividad año por año desde el año 2000 hasta ahorita, hasta el 2019, le saldría algo muy interesante porque pues normalmente se compara el comportamiento de más de 100 países. Eso no tiene mucho sentido. Estratégicamente a Colombia le interesa ver con quiénes compite y cómo les está yendo. Entonces, si uno escoge solo 29 economías de la muestra de uno de estos centros de pensamiento, el IMD en Suiza, que analizan la competitividad, ¿sí? Creo que un intento de comentario. Bueno, esas 29 economías tienen una característica, tienen más de 20 millones de habitantes que se consideran mercados grandes. Y Colombia, pues, cumple con ese requisito y es el estilo de equipo de fútbol que tiene que tener buenos delanteros, buena defensa y buen portero, para no dejarse meter goles y al mismo tiempo tratar de meterlo en las otras economías. Voy a pasarlo muy rápido. Quería chequear si se está viendo bien. Señor, señor. ¿Y se oye claro? Perfecto, sí, señor. Bueno, perfecto. Entonces, les voy a pasar esto muy rápido para no entrar en demasiados detalles, pero es bastante sorprendente lo que va a salir. Son las curvas, por ejemplo, esta es la curva de Estados Unidos. Muy bien. Entonces uno dice, bueno, perfecto. Estados Unidos aparece como, siempre como el de primeras entre estas 20 economías. Canadá ha fluctuado entre el segundo, tercer puesto, pero miren el caso de China, arrancó muy abajo, en la mitad de la tabla, en los años, a comienzos de los 2000, entró a la OMC y China realmente ha tenido un comportamiento extraordinario. Después otros países, Alemania, Australia, Reino Unido, el Japón, no me voy a detener mucho, Corea, Francia, Tailandia y un país extraordinario y que Estonia iba muy mal, está en el fondo de la tabla y justo al comenzar la crisis global que arranca en el 2008, 2009 y se prolongó por hasta el 2010, le convino a Polonia. Una pregunta que uno podría hacerse no ahora es, ¿qué habrán hecho? Porque aquí hubo un auge petrolero que le convino a algunos y le hizo daño a otros países en su competitividad. El auge petrolero se acabó pues, básicamente en el 2014, digamos, pero antes de eso vino la crisis global financiera que comenzó con todos los líos de las hipotecas que saben.
Después viene España, mitad de la tabla, y otros países, Italia, Indonesia, la India. Rusia lo destaqué un poquito porque era el último en el año 2000 y ahí va. Otro interesante para nosotros es Turquía, que también ha tenido un comportamiento interesante. Rumania no nos interesa tanto. Filipinas, México. México sí es muy importante para nosotros. México firmó un TLC, ustedes saben, el NAFTA, en el año 94, 95 arrancó, y a los 5 años le debía haber ido bien y le fue mal. Y le ha costado mucho esfuerzo a México, a pesar de que va conectado con la economía de Estados Unidos. Bueno, Sudáfrica, Perú es muy interesante. Lo empezaron a observar, creo que, vamos a ver, por acá debe estar el Perú, arranca por acá y se cayó muy rápidamente Perú. Argentina ha tenido un drama desde hace 20 años que se nota aquí. Otro país conocido para nosotros pues es Colombia, y miren lo curioso de Colombia, arrancó muy abajo, estaba como en 12% de esta tabla, que es como un porcentaje relativo a los demás, estaba apenas por encima del 12% de los países y tenía 88 encima de Colombia. Gracias al auge petrolero, no Álvaro Uribe, se mejoró bastante y se puso en la mitad de la tabla. Duró los primeros 4 años de Uribe arriba y después los segundos 4 años se cayó. Entonces eso hay una evidencia muy interesante que no tiene nada que ver con la política interna. Pero en cambio nos volvieron a poner en los niveles en los que habíamos empezado. No hemos hecho nada en 20 años. Estamos igualitos. Otro país interesante para mirar es Brasil, que va de cabeza para abajo, y ya sabemos, pero tuvo su auge en plena crisis, que es muy llamativo. Otro caso importante, que no lo notamos porque me devuelve un momentico, es Venezuela, que es como un encefalograma horizontal, pues no es competitiva y está por fuera del juego. Muy bien. ¿Por qué es tan importante la productividad, la competitividad? Aquí, por ejemplo, a ver, la variable, la X, la variable independiente es la productividad por trabajador y la competitividad es función de la productividad en general. Vamos a ver después eso. La competitividad no es lo importante es la productividad por trabajador en cada país. Colombia está por aquí abajo, con muy bajito nivel de productividad por trabajador y obviamente un nivel de competitividad muy inferior, muy mediocre. Y lo mismo, la productividad determina el PIB per cápita, es decir, la productividad por trabajador se refleja de alguna manera en el PIB per cápita. Aquí está toda la población y aquí está el PIB dividido por la gente que sí produce, que trabaja. Bueno, el Foro Económico escogió hace mucho tiempo, ha cambiado un poquito la metodología, pero es lo mismo, 3 grandes paquetes, que esto sería como la escuela primaria, esto como el bachillerato y de pronto la universidad, y esto es un doctorado. Solo países que están acá es porque han hecho la tarea. Uno no puede estar acá sin haber cumplido y chuleado cada uno de estos 10 requerimientos o factores habilitadores. Si uno solo ha hecho hasta el punto 4 bien, entonces es una economía impulsada por sus factores productivos, simplemente. No está haciendo nada fuera de lo normal. Si ya es una economía impulsada por la eficiencia, pues tiene bien estas 10 cosas, las 4 primeras y las otras 6. No nos detengamos mucho porque no es el foco. Pero en cambio, la innovación y la sofisticación empresarial no se pueden lograr si no se ha cumplido primero con lo demás. Y estos sí son economías orientadas a la innovación. Entonces, miremos una cosa interesante, por ejemplo.
Ellos separan, no me acuerdo cuántos países, como 120, en los que están en la primera columna, es la etapa 1, digamos, orientados por los factores. En esta está en la etapa 2 y la etapa 3 y dos columnas intermedias, entre la 1 y la 2 y la 2 y la 3. Ahora que está tan de moda la OCDE, es interesante, uno debería decir, la OCDE pertenecen todos estos. No, no es tan cierto. Hay países pequeños que no les conviene estar en la OCDE o que no lo reciben. Taipei o Taiwán no lo reciben porque no es un país. Eso se supone que es un país independiente y en realidad lo ven como una provincia china y mejor no tener problemas con China. Entonces la OCDE no tiene a Taiwán. Hong Kong tampoco está, Malta, otros países, pero Singapur debería estar, es el más competitivo del mundo en este momento. Pues no está, y otros países más pequeños. Emiratos Árabes, riquísimo, con todas las posibilidades, no está. Aquí hay 28 países. Más de la columna esta anterior, hay 7. Chile, Hungría, lo que se llama en español Letonia, México, Polonia, la República Eslovaca y Turquía. Y, para sorpresa de todo el mundo, entró Colombia. Yo considero que está un poco colada, pero no, nos recibieron y tal. Llegó la semana pasada Gurría, el director ejecutivo de la OCDE, y nos puso las tareas que no se han hecho en 30 años. Y hay que hacerlas en los próximos 2 o 3 años. Y el país no es capaz. Estamos colados en un club de gente muy sofisticada, pero ya se verá. Yo no digo que sea malo haber entrado a la OCDE, al revés, nos va a exigir, pero no estamos cumpliendo con los protocolos que nos van a exigir a comparar. Tiene mucho que ver con estas 12 pilares, con el nivel en que están cada uno de 1 a 7, se forman unas telarañas. Por ejemplo, este es Colombia y este es Chile. Comparados con lo normal de América Latina, que es el área gris, Chile nos gana en casi todo. Entonces, más competitivo. Perú también nos gana en algunas cosas. Nosotros tenemos muy buen mercado, buen alistamiento tecnológico, buen mercado financiero y un poquito buen manejo del entorno macroeconómico. Está bien. Un país como México nos gana, un mercado mucho más grande, claro, nos ganan estas variables. Un país como Uruguay nos gana en casi todo y no sabíamos, y eso que ha perdido competitividad el Uruguay. Y un país como Suiza ya está en otra categoría. Europa y Norteamérica es mucho más grande la superficie, porque están mucho más arriba, digamos, en cada pilar. Y Suiza está por encima de todos, del promedio de Europa y Norteamérica. Entonces Suiza sí realmente es uno de los países más competitivos del mundo. Comparado con nosotros, pues se ve mucho mayor y es un país pequeñito de unos 10 millones de habitantes. Muy bien. Entonces, ahora sí hablemos de productividad y de productividad total de los factores, porque esto se habla muy olímpicamente, se pasa muy por encima y en realidad son temas muy distintos. Algún economista, si está asistiendo, va a reconocer que es la función de producción Cobb-Douglas. Los demás no se preocupen, no importa. Es una súper simplificación que hicieron los economistas para tratar de, digamos, modelar lo que es la producción de un país, la economía, lo que llamamos el PIB. Y básicamente solo hay 3 factores productivos. Uno es el trabajo, otro es el capital y otro, la A, justamente es algo que ellos mismos, los economistas en general, no pueden definir con claridad. Pero un gran profesor solo, que ganó el premio Nobel, se dedicó a tratar de entender qué era eso. Básicamente tiene que ver con la inteligencia para aprovechar mejor los factores productivos y la tecnología. Es decir, todo esto está asociado, ya lo vamos a ver,
con conocimiento avanzado, colectivo, manejado de la forma más inteligente que se pueda en cada país. Y alfa y beta son los coeficientes que son simplemente elasticidades frente al PIB de una unidad de trabajo, cuanto mejor el PIB, y una unidad de capital, cuanto lo mejor. Eso no hay que ponerle mucho cuidado. Pero justamente los supuestos, para hacer más elegante la ecuación, eran que esos coeficientes tienen que sumar 1, cosa que es una arbitrariedad. Segundo, en condiciones de competencia perfecta, que es una ingenuidad. Y tercero, que tenía que haber una ley en economía que se llama de rendimientos crecientes a escala, para que todo funcionara bien. Entonces, esto es totalmente imaginario, no funciona, y sin embargo, los gobiernos viven pendientes de lo que los economistas les digan, que viven en otro mundo. Entonces, la tasa de crecimiento del PIB es simplemente la tasa de crecimiento de esta Y, que es el producto. Entonces, delta Y sobre Y sería alfa con respecto al capital, el crecimiento del capital, 1 menos alfa, el crecimiento del trabajo, y el cambio tecnológico, o vamos a ver que no es solo cambio tecnológico, es la habilidad para aprovechar el cambio tecnológico. Muy bien. Entonces, este es el aporte al crecimiento del factor capital, el aporte al crecimiento del factor trabajo y el aporte al crecimiento de la productividad total de los factores. Fíjese, el capital es acumulación de capital y tasa en últimas a la sumatoria, que es el PIB. El trabajo es expansión del trabajo en términos de gente nueva que entra a trabajar, la calificación de esas personas, entre más calificadas, pues el trabajo que hacen es mejor, pero también la informalidad, que es, por decirlo así, desorden. Y esta es la que nos va a interesar mucho. En general, se podría resumir que es la inversión en I+D+I. La inversión nueva cada año que se haga en esto, no en comprar camiones ni en cambiar maquinaria vieja. Es escala de producción, cambio tecnológico, eficiencia técnica y eficiencia en la asignación de los factores productivos. Esto es lo más importante. Y ahí está la productividad total de los factores. Unos economistas colombianos, por ejemplo, hicieron una crítica a la función de producción Cobb-Douglas muy interesante. Dicen, primero que todo, alfa más beta no tiene por qué dar 1, generalmente es menos de 1. La competencia es imperfecta. Los rendimientos son decrecientes a escala, no crecientes. Los mismos factores. Y entonces aparece que al cambiar la beta y todo, Colombia no se rige por esta famosa función de producción Cobb-Douglas. Hay un modelo de descomposición del crecimiento de Hall que es muy interesante, después si quiere alguien averiguar. Hay deseconomías públicas, es decir, la plata que se pierde por culpa del desorden del Estado, del gobierno en general, la corrupción, la brecha de infraestructura, la violencia. Todo eso nos está frenando, pero además hay la corrección de lo que se llama el sesgo negativo en el crecimiento de la PTF. Y otra cosa que definió un gran economista que vivió en Colombia, curiosamente, Hirschman, que llamó el estancamiento estructural. Es decir, si la PTF no funciona, el resto de la economía no funciona. Y encima nos desindustrializamos antes de habernos industrializado completamente. Entonces, una economía llena de imperfecciones. Con razón, no funciona. Pero aún así, están preocupadísimos en el mundo entero, fíjense que esto es reciente, porque todas las economías que en los años 50, 60 crecía la PTF justamente, a niveles de 3 o 4%, todo eso se ha ido bajando y ahora hay que agradecer si se crece al 1%. Colombia, la PTF no creció nada en los últimos 10 años, está en 0. Los países más avanzados, el verde y el rojo, Estados Unidos el verde, están por ahí alrededor del 1%. Y los demás, un poquito por encima. Entonces, lo de Colombia es una anomalía. Vamos a ver. Ahora sí hablemos, no de PTF, sino la productividad laboral, la parte que tiene que ver con el trabajo para compararnos y empezar a hablar de brechas. Por ejemplo, si Estados Unidos fuera la regla, el método de 100,
puntos. La Unión Europea hizo un gran esfuerzo desde los años 70. Algunos países de la Unión Europea pasaron a Estados Unidos y después volvieron a caer un poquito, pero están alrededor de 70-75, es lo normal. Entonces hay una brecha de 25 puntos que tienen que tratar de cerrar. Colombia nunca ha pasado de 30. Entonces nuestra brecha es de 30 a 100, son 70 puntos y se ha ampliado. Y lo sorprendente es el mapa mental de los dirigentes económicos del país. Sabían que en el 2010 estábamos por acá en 22, sabían que en el 2016 estábamos en 23, y el COMPES que define la política de desarrollo productivo solo aspira a aumentar y llegar por a 30 en los próximos 20 años. Entonces es la pobreza de ambiciones. ¿Para qué entramos a la OCDE si debíamos estar en 2040? Ya debíamos estar, era por acá arriba, en 70. Chile hoy, 2018-19, con todos sus problemas, está por el lado de 40-45, está por acá. Ahí debería estar Colombia. Bueno, aquí se ven cosas parecidas. Colombia contra el PIB per cápita de Estados Unidos. Entonces, si el 1 es esta rayita de punticos negros, fíjense factores. Las horas de trabajo trabajamos más o menos lo mismo que los gringos. La intensidad de capital es más o menos la misma. Uno diría, no, Estados Unidos tiene más capital. No, proporcionalmente es igual. La participación laboral está hasta mejor la nuestra que la de Estados Unidos. Entonces, los problemas se concentran en estas dos rayas, la línea roja y la negra. La negra es el producto por trabajador que vimos, la productividad laboral. La azul, que está ahí escondida, está igualita, es la PTF. Y la negra y la roja es el PIB per cápita. Estamos a esta distancia de la economía de los Estados Unidos. Entonces, me gustaría hacer un paréntesis, es ¿de dónde sale entonces el desarrollo tecnológico? Si primero no se han hecho 200 años de investigación básica, que pasen a investigación aplicada, que se puedan hacer desarrollos experimentales, todo eso es la investigación, la I, la parte científica, y después viene la D+I, que alcanza a coger un poco de investigación aplicada, desarrollo experimental y desarrollo. Entonces, esto se vuelve una especie de feedback positivo que llevan los países avanzados, llevan 200 años haciendo eso. Entonces, la PTF de ellos es muy fuerte, o debería ser mucho más fuerte, y nace acá, en el desarrollo tecnológico, cuando entran los mercados, creaciones o mejoras tecnológicas de procesos productivos o productos concretos, o incluso procesos en general. Marketing vale, una app, Uber, todo vale, mediante la aplicación de desarrollos de carácter innovador. Eso, cerremos el paréntesis. Entonces, ahora sí, hipótesis de trabajo. ¿A qué se debe la baja productividad colombiana? ¿Es un problema de nivel o es un problema de brecha? Entonces, mi hipótesis desde hace unos años que vengo investigando es que el foco estratégico no debe ser preocuparse por el nivel, no es pasar de 20 a 23 y crecer 15% el nivel, que no hace nada, sino hay que ser mucho más ambicioso, hay que cerrar la brecha de PTF, y es una condición, curiosamente, es necesaria pero no suficiente, de competitividad sistémica comparada. Aún si mejoráramos milagrosamente 20 puntos y estuviéramos en 50 por encima de Chile, vamos a ver después, no es suficiente para ser competitivo, pero es necesario. La causalidad. Entonces uno tiene inversión de esta, inversión que implica mucha investigación, desarrollos tecnológicos, experimentos, emprendimientos, ambiciosos, no vender empanadas. Hay dos preguntas. El PIB crece y eso es lo que amplía la PTF, y cuando la PTF crece, ¿permite que haya inversión? ¿O es al revés? Es para el otro lado la causalidad. Es porque se hace más inversión, que va mejorando poco a poco la PTF,
Y entonces eso impacta positivamente al PIB con el tiempo, con 2, 3, 5 años de retrasos. ¿Alguien se atrevería a proponer quiénes estarían partidarios, sí, quiénes serían partidarios de lo azul y quiénes de lo rojo? Bueno, quién sabe. Vamos a ver si alguien se atreve a comentar por el momento. Bueno, muy bien. Justamente este es el gran problema. Que, ya, mover esto. Que la causalidad es sistémica y dinámica, en realidad va para ambos lados. Y los economistas no pueden modelizar eso normalmente. Necesitan otras herramientas. En realidad, todo esto genera unos ciclos virtuosos, o lo contrario, unos estancamientos enfermizos, morbosos, que es lo que tienen economías como la colombiana. No tenemos manera de crecer más. El foco de política pública debería ser elevar esta variable al 1% del PIB. Con esto nos iría mucho mejor. Hoy está en 0,26, que es una miseria lo que se invierte en I+D+I de verdad. Y la promoción activa debería hacerse en la inversión privada. Esto no le debería tocar al Estado, o sea, por lo menos poquito, 30% y que el 70% fuera privado. Pero no hay proyectos, porque no sabemos hacer esos proyectos. Creemos que sí, pero no sabemos. La estrategia sería crear un mercado masivo de oportunidades de inversión en proyectos de I+D+I estructurado, financiado y ejecutado por gestores profesionales mediante una técnica financiera que se llama el Project Finance. Esos gestores profesionales podían ser ustedes, los que están haciendo justamente Project Management. Bueno, una prueba de lo que estoy diciendo es, ayer nos entregaron el informe de competitividad para Colombia, del Consejo Privado de Competitividad, y esta gráfica es fundamental. Aquí está Colombia. Colombia en los últimos, ¿qué periodo será? Creo que son, sí, casi el mismo que estamos diciendo, 2000 a 2018, los últimos 19 años. Colombia ha crecido en promedio 3.8. Ahorita estamos ostentando que somos buenísimos porque crecemos al 3 o 3.2. Pero miren lo curioso, el aporte del trabajo fue 2 puntos, el aporte del capital fue 2.8, entonces ya eso nomás nos daba 4.8 de crecimiento asegurado. La PTF nos quitó 1 punto, que es esta parte azul por debajo del cero. Pero a Uruguay también le fue mal, a Chile también le fue mal, no crean. Un país latinoamericano que sí es curiosamente un ejemplo, aunque sea poquito, tuvo 0.4 de PTF, más lo demás, y eso lo puso a crecer al 4.8 en este periodo. Y si ustedes comparan China, eso es monstruosa, la proporción 3.8 puntos da la PTF en China. El capital, así se perdieran plata en proyectos que no resultaban, lo que sea, le metieron 4.2. Entonces, así nomás, estaban generando 8% de crecimiento. Y el trabajo, realmente poquito, los puso a crecer a 8.7 en promedio durante los últimos 20 años. Tailandia es parecido, pues mucho menos ambicioso. Otro país interesante es Costa Rica, que en Latinoamérica. Poquitica PTF, buen capital y buena trabajo. Y otros países, estamos viendo ahí, claramente el PIB depende es de esta combinación de los 3 factores que estamos viendo. Entonces, claro, pues se quejan que el crecimiento de la productividad ha sido decepcionante, pues sí, el azulito claro es la TP, en inglés se dice TFP, Total Factor Productivo, es lo mismo. Y miren lo interesante, en estos 20 años, lo que uno ve es que entre no sé cuántos países, 114 países, Colombia quedó en el puesto 98. Claramente no sabemos manejar el problema de la productividad.
Otros dirían, bueno, pero Brasil tampoco es una maravilla, Chile tampoco, así se las den mucho. Mejor Argentina, mejor Perú, mejor Costa Rica y mejor México. Y China es el número uno y Sudáfrica también, bueno, y así. Este paísito que ni sabemos dónde queda, que es Tailandia, es muchísimo mejor que nosotros. Bueno, otra comparación interesante, si en los últimos 15 años, más o menos el mismo periodo, digamos del 90 al 2014, no son 15 años, son 25, se equivocaron acá, hubiéramos simplemente igualado la productividad que tenía Estados Unidos, el PIB per cápita de Colombia, en vez de ser, en términos de esos de paridad de compra, 13.000, debería ser algo llegando a $17.000 por persona, que eso ya es casi el umbral de pasar a país de ingreso a mediano alto, que es de 20 para arriba. Pero el caso sorprendente que vimos hace un ratico es Polonia. Polonia aumentó, nos cogió 52% de ventaja, mejor dicho. Arrancó igualito que nosotros, ya está llegando a más de 19.000, nosotros seguimos acá. Bueno, entonces, todas las investigaciones, estos son los investigadores del Banco Mundial, dicen, mire, el trabajo en productividad se puede hacer, hay que hacerlo, a 3 niveles. El interfirma, que son las cadenas de valor, los supply chain, las cadenas de suministro, la reasignación de factores de producción entre empresas y sectores para ver cuáles son más eficientes y que dentro de las cadenas funcionen mejor. Bueno, muy bien. En intrafirma, es decir, adentro de cada empresa, el gerente y su equipo mejorando el desempeño de las empresas. Y otro, no dejar entrar sino empresas buenas y que se salgan las de baja productividad. Eso aquí no hemos sido capaces. Aquí Acopi es campeona en conseguir recursos del gobierno para empresas de baja productividad, por ejemplo. Es típico. Entonces, lo que sí se sabe ya, las investigaciones dicen, lo que más aporta es trabajar con los empresarios de verdad dentro de las empresas, porque da 50% de impacto en la PT. Esto de las cadenas ayuda y es a lo que se dedican las cámaras de comercio gastando millonadas con muy poca eficiencia. Y esto es un poco lo que hace Impulsa, es dejar entrar toda clase de proyecticos sin ningún criterio de selectividad. Entonces, tenemos problemas, porque el crecimiento del PIB a largo plazo depende de que se cumplan bien estas etapas y por muchos años. Primero, cerrar la brecha de productividad. Después, volvernos competitivos, que es probar en el mercado interno y externo que podemos insertarnos en las cadenas globales de valor. Pero eso hay que aprender a hacerlo, eso no es milagroso. Y lo tercero, a partir del conocimiento que da ese contacto íntimo con los mercados, hacer innovación que valga la pena, de verdad. Generar nuevos productos o servicios de alto valor agregado con rendimientos crecientes en cadenas globales de valor. Esto genera todo un ciclo, que es lo que han hecho los países avanzados. Y les va bien. Mira, entonces sigamos, que se me está acabando el tiempo. El mapa mental de los empresarios colombianos es entonces el espacio donde hay que trabajar. Y tenemos que ser conscientes de muchas cosas, es lo que se llama el nivel de conciencia, es decir, una comprensión más profunda de sus propios procesos, negocios, mercados. Los empresarios son un poquito light. Ayer había 800 empresarios convencidos de que vamos divinamente. Y esos que son las grandes empresas del país en la entrega del informe de competitividad. Valores culturales que están en contravía, capacidades y habilidades y sesgos cognitivos. Vamos a ver muy rápido. La hipótesis de trabajo. Entonces, el problema de la baja PTF se origina en el nivel está en la mesa, en intervenir en esos mapas mentales y en los modelos organizacionales obsoletos que dominan el pensamiento de una inmensa mayoría de empresarios colombianos. Pero incluso los emprendedores que van entrando ya nacen contagiados de lo mismo. Están repitiendo lo mismo. Entonces, si no es un problema macroeconómico, los gobiernos y las políticas públicas poco pueden hacer.
Ese es el problema, no han podido hacer mayor cosa. Los modelos teóricos de los economistas de las escuelas de lo que se llama el mainstream, que es como el pensamiento principal de las grandes escuelas económicas, no logran capturar la esencia del problema, aunque hay toneladas de papers sobre lo que acabamos de ver, cómo se relacionan el PIB con la productividad laboral, la PTF y la generación de empleo. Y no han dado pie con bola. Otros profesionales más cercanos a los empresarios, como los consultores en estrategia o los expertos en liderazgo y en coaching, han detectado problemas de otra naturaleza, mucho más sofisticados y complejos. Sesgos cognitivos, que ya les voy a mostrar, racionalidad limitada. Estamos lejísimos del homo economicus, que era el empresario racional que siempre toma la mejor decisión. Nunca ha sido verdad, pero ahora sí que menos. Los valores culturales colombianos, por ejemplo, van en contravía de todo esto. La sobrevaloración de la propia calidad gerencial. Se creen buenísimos y son malísimos. El cálculo, es decir, la copia, la fotocopia, el copy-paste, sin criterio de modelos organizacionales. Entonces todos creen que pagar en una consultoría ya les resuelve el problema. O prácticas gerenciales mal copiadas, mal recomendadas por consultores chambones. Bueno, hay muchos problemas ahí. Y sobre todo lo que se llama la pretensión de saber. Creer que saben cuando no saben. Y todos, los profesores de las universidades, los grandes consultores, las grandes firmas, todo el mundo sufre de esta enfermedad en Colombia, la pretensión de saber. Todo esto combinado ha llevado a empresarios colombianos a cometer graves errores estratégicos, como por ejemplo, dejarse caer en la obsolescencia tecnológica y cultural. Les va a salir muchísimo más caro ponerse a cerrar la brecha de productividad. ¿Qué hacemos? Pero lo debían haber hecho hace 20 años y no lo hicieron. Y aislarse de las corrientes más avanzadas del desarrollo productivo. Aquí estamos en el Tíbet de Sudamérica. Entonces, esta un poco con caricatura entender. Muchísimos empresarios de eso se hacen también con primitivas, sofisticadas y poder. Entonces están en esta etapa. Otros sí de veras están avanzados en términos científicos, de tecnología, de utilizar aquí una tablet y la prueba en un laboratorio y tal. Y muchos van en reverso, que son los que se creen ya están en otra generación, que son los verdes, que están mirando el bendito celular todo el día, pero no tienen capacidad de pensar y van en contravía de toda la evolución. La esperanza es que, y es lo que llaman los nuevos oscurantistas, que estarían de acuerdo en que mejor no vacunar a los niños, que no creen ya en la evolución, que lo del cambio climático son mentiras de unos científicos y que el colapso de la economía ya quién sabe cuándo irá a llegar, pero que es inevitable. Es decir, están enceguecidos por sus propias creencias y les importa un pito la ciencia. Así es la mayoría de la gente colombiana. Y por lo tanto, si los empresarios son una muestra de la élite, pues la élite colombiana, hoy en día está más por acá y en tenis, blue jeans y camisita de cuadros de los hipsters de los años 90. Entonces lo que hay es un problema de conciencia, de comprensión de los temas, de seriedad, de ser no necesariamente científicos, pero ser rigurosos en sus decisiones estratégicas. Eso de pronto se va a lograr, no sabemos. Entonces los modelos organizacionales, muy rápido, esto ya lo había hablado Alejandro Martínez la vez pasada y estamos muy alineados. Hoy en día la mayoría de los empresarios están en la etapa roja o en la etapa esta tradicional conformista o en la de logro de yuppies que ya pasaron de moda o pluralistas, veganos, no sé qué. Pero lo interesante es que la mayoría de las empresas colombianas, que hay 2,5 millones de empresas, más o menos, son personas, son los rojas. Aparato productivo, lo que se llama el ecosistema productivo para Colombia,
lo que yo quería terminar de mostrarles es lo siguiente. Estos dibujos rápidos, no vamos a comentarlos, representan los 4 niveles de conciencia o estadios de conciencia que los han estudiado pues, varios grandes autores en este libro famoso, Reinventando las Organizaciones. Estos 4 niveles, el rol. Bueno, tal parece que los problemas de conexión de nuestro dispositor persisten. ¿Se fue o estamos Sí, conectados? no, Ay, volvió bueno, a caer. afortunadamente, que algo pasó de raro. Pero mire lo curioso, la comparación de la calidad de la gestión, ¿no? En una encuesta ya muy amplia, nos está diciendo cosas interesantes. Los gerentes colombianos están a un nivel muy bajito comparado con los mejores del mundo. Pero México, por ejemplo, de veras es que tiene un nivel mucho más alto. Y cosas por el estilo muestran que las empresas colombianas realmente no están bien manejadas ni están bien organizadas. Así creamos que estamos muy bien. Pero tal vez lo más sorprendente es lo que se llama el self-score management, la autoevaluación. Los más modestos de todos son los de Singapur, el Japón, Suecia, Francia, que claro que son buenísimos gerentes. Y los más creídos somos nosotros, que somos los peorcitos. Entonces, esto que es parte de una investigación muy grande del Banco Mundial, siempre la han tapado en el gobierno colombiano. De esto mejor no hablar para no tener fricciones con los empresarios de la ANDI y los demás. Pero eso no se puede, es como tapar el sol con las manos. El promedio de las prácticas gerenciales nuestras nos pone acá, y aquí está, de veras, el PIB per cápita en promedio. Entonces, si acaso somos mejores que Nigeria y que Nicaragua y Ghana. Pero bueno, y aquí lo mismo. Para poder innovar de veras, que es la variable dependiente, la Y, hay que tener niveles muy altos de capacidad tecnológica y de calificación, digamos, de la gerencia. Entonces, por obvia conclusión, Colombia salió así ahorita en junio del 2019, durante todo este año, los sectores que debían ser más productivos son los que menos están destruyendo más empleos, estos negativos de primeras es destrucción de empleo, porque es la variación anual comparado con el año pasado, y esto es el crecimiento del PIB sectorial de cada uno de estos. Sí, está ahí mediocre, 3,9, no sé qué, pero los sectores que impulsan la economía son los que menos nos conviene. La intermediación financiera es la locomotora. ¿A quién se le ocurre que una economía la esté jalando todos los vagones? Los bancos. No tiene ningún sentido. Los bancos son intermediarios que generan muy poco valor agregado en realidad. Bueno, ¿por qué quería yo ir concluyendo con esto? Tenemos que prepararnos para unos cambios brutales que va a haber en los próximos 5 años y no estamos listos. Básicamente, esta es la famosa ley de Moore, pues la ley de Moore realmente es este pedacito, cuando en términos logarítmicos se ha medido la velocidad del cambio en el potencial de cálculo de los computadores por cada $1,000 de costo. Pero otros investigadores de la Universidad de la Singularidad, Kurzweil, Raymond Kurzweil, se fue hasta 1900 y vio que de veras la curva es muy empinada en este momento. Ahora vamos a entrar, y han pasado todas las cosas que sabemos, hay una convergencia tecnológica que pasó de los 70 a los años 2000, digamos. Ahora entramos ya en serio en Internet Web 2, pero lo que sigue es mucho más importante, 5G y todas las que se van a derivar, Internet de las cosas, la nanotecnología, biotecnología y tal, pero sobre todo
lo que se llama la supremacía cuántica, de la que se habla en los últimos meses, con computadores cuánticos. Ahí va a haber un codo, es decir, se va a empinar y se va a volver casi vertical, y vamos pasando de órdenes de magnitud de 100 en 100, y posiblemente en los 5 años pasemos de 10 a la 10 a 10 a la 20 en el poder de cálculo de los computadores. Bueno, sin hacer muchos esfuerzos, Fitch, que es una gran calificadora de riesgo, da este dato, hoy mismo lo sacó, sobre el despliegue de 5G. Eso va a empezar en China, Japón y Corea, claramente. La guerra de Estados Unidos de Trump es para ver si frenan a China, pero en realidad en 5G ya la ventaja tecnológica de China es un hecho real y ya perdió la guerra tecnológica de Estados Unidos y están desesperados. Pero nos ponen la tarea de estar listos. Por ejemplo, Colombia debería estar listo en el 2021 con México, Brasil y Chile. No estamos preparados. No estamos preparados. Entonces, para rematar, la causalidad sistémica y qué se puede hacer a nivel de firma, que era mi propuesta, es que hay que trabajar acá, pero a gran escala. Cambiar la cultura puede demorar 100 años, modernizar el país también. El problema de productividad sale de acá y está aquí en el centro de todo. El crecimiento económico depende de la productividad y de la inversión. Y la competitividad sistémica es el resultado de todo eso. Entonces, la inversión privada en I+D+I, que es buscar proyectos para mejorar la escala de producción, el cambio tecnológico bien pensado, la eficiencia técnica y la eficiencia en la asignación de los factores productivos, es la parte de la inversión privada que debería ser inversión privada en I+D+I y a gran escala. Y eso implica miles de proyectos que no se han ni siquiera empezado a estructurar. Muy bien. Entonces yo tenía dos casos que no alcanzábamos a mirar, caso muy interesante de cómo modernizar o transformar, es realmente la palabra, una pyme industrial tradicional para conectarla con las cadenas de valor globales, y otra empresita que hoy existe, ustedes pueden entrar, se llama Panela Travel. Es la idea de esta niña y ella, que eran compañeras en La Salle, en pregrado en finanzas. Hicimos un proyecto usando un primer Canvas muy elemental que hicieron, lo mejoramos, le pusimos un modelo de simulación por detrás, como un Canvas dinámico lo llamamos. Eso se convirtió en una especie de simulador de vuelo para hacer muchos ensayos, escenarios, hasta que entendieron ellas, con una comprensión, un nivel de conciencia muy profundo, de qué dependía su idea de emprendimiento, que era buena. Y efectivamente consiguieron la plata y hoy funciona. El proyecto de inversión, además fue su tesis de grado, de pregrado. Este es lo que se llama un modelo de simulación dinámica, ya no alcanzamos a ver, pero aquí se ven resultados muy reales de qué pasó. La caja, por ejemplo, deben estar, ya llevan como un año funcionando. Y entonces, lo que yo quería mostrar es que hay otras visiones que no son ni la de los economistas ortodoxos, ni la de el pequeño coaching o el liderazgo tratando de medio mejorar un poquito sobre los bordes. No, Colombia necesita un salto en la brecha de productividad y eso no se va a hacer con las herramientas normales que hoy tenemos. Entonces, esa es mi conclusión. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Jorge. Tiempo. Veo por acá que hay una pregunta en el chat, Dando Tarazona. Pregunta, ante ese panorama, ¿qué desafíos le esperan a los gerentes de proyectos para promover y apoyar los proyectos de I+D+ en las compañías colombianas con miras a promover su crecimiento y por ende aportarle al desarrollo económico de la región? Buenísima pregunta. Justamente, yo creo que es de los profesionales que estarían más cerquita de estar preparados, porque si ya tienen una formación seria
en pregrado, de pronto otra especialización, y ahora en Project Management, pues son las personas indicadas. Hay varios nombres, hay uno que se llama estructuradores de proyectos, hay otro que en Estados Unidos lo llaman los gestores profesionales de proyectos de inversión. El panorama es muy bueno con una condición, que sean más integrales, no se queden en la sola gerencia, en la sola gestión de proyectos. Tendrían que ser capaces de entender temas como Project Finance, como el financiamiento de proyectos y todo el ecosistema financiero que hoy está lleno de recursos. En Colombia hay 92 fondos de capital privado gringo, tienen 5.000 millones de dólares parqueados ante el Banco de la República y no han conseguido proyectos. Pero para ellos un proyecto empieza a ser interesante a partir por ahí de 5 millones de dólares de inversión o 10 millones. Eso no da para hacer empanadas, da para transformar una empresa. No, un encanto de haber estado con ustedes, muy interesante y creo que están en el sitio que toca. Project Management es el gran tema para manejar proyectos de estos complejos. Bueno, muchas gracias, doctor Jorge, por su tiempo, por la disposición para la conversación y esperamos que nos podamos dar en una próxima ocasión. Gracias a todos. Bueno, no, encantado. Mil gracias. Que pasen buena noche. Gracias.